Pues aquí, como siempre, en redes, siguiendo hilos, siguiendo publicaciones y bueno, pues tratando de entender este momento que vivimos. Estoy en la pantalla con una publicación en redes sociales y bueno, pues este perfil que tenemos aquí, @FCLArias, bueno, F Clarias pudiera ser de alguna manera. No sabemos quién es, no sabemos dónde vive, pero al fin y al cabo, bueno, pues está haciendo publicaciones en su perfil que implica el tema cubano. Acá tenemos un hilo que dice, bueno, parte 1 y después agrega que la parte 2 será mucho más interesante y comienza con la parte 1. Vamos a partir de que esta publicación que yo voy a ponerle en pantalla ahora, que de hecho la pueden mirar, hemos puesto lo más grande posible para que lo puedan leer, fue publicada en el 2023 a raíz de que esta señorita que ustedes ven sentada ahí asistió a invitaciones de un canal de televisión que se llama América TV, que tiene su sede aquí en Miami, y bueno, pues estuvo en un programa que lleva todas las noches en ese canal un periodista que se llama Juan Manuel Cao. No les voy a leer todo lo que dice cada post de esta cuenta. Yo solo quiero compartirles a ustedes algunos elementos para ponerlos a ustedes en un contexto de por qué están calificando a esta mujer de artista hollywoodense y la están presentando como, la están definiendo como una estafadora y la están, bueno, pues criticando porque en algunos sitios, como es este, la están presentando como una heroína del 27N, que fue un momento en Cuba donde un grupo de artivistas, digo artivistas, no activistas, artivistas, porque la inmensa mayoría de ellos eran artistas o se movían en ese mundo del arte, la literatura y demás, hicieron unas protestas y varios de ellos fueron detenidos por unas horas, llevados por unas horas a estaciones de policía en Ciudad de La Habana y allí, bueno, pues sufrieron toda una serie de acciones repudiables que para nada voy a pretender justificar a cualquier persona por ejercer su derecho a la libertad de expresión y hacerlo de manera pacífica a partir de un grupo que se reúne en una casa sin armas, sin otro caudal que no sea el de la voz. Hay por qué reprimirlo y mucho menos censurarlo, callarlo. O sea, no estuvo bien que se llevaran a estos activistas que estaban muy relacionados con un otro joven que estaba haciendo una protesta en su casa en La Habana. Y bueno, pues esta joven estuvo vinculada a esas protestas donde algunos de ellos fueron a presentarse frente a un edificio del Ministerio de Cultura, increparon a los dirigentes de cultura del buró político ideológico, que es todo esto en Cuba. Ustedes, si no lo saben, bueno, pues, o no lo recuerdan, déjenme decirle que Cuba es un país que vive en dictadura hace más de 65 años y que todas las organizaciones, todos los ministerios son financiados y pagados por esa dictadura y todos obedecen a los postulados ideológicos que impone esa dictadura. Por tal razón, cualquier protesta que se haga frente a uno de los edificios o de las instalaciones es considerado pues una forma de estar contra el sistema, ya sea desde el arte, ya sea desde la religión, ya sea desde la política, desde la cultura. Bueno, esta joven ha narrado, ha ido a distintas instancias mundiales
durante este 2024, también en el 2023, fue invitada a distintas partes de este plano conocido en el que suelen pasar en determinados foros y eventos, bueno, pues grupos de hombres y mujeres que han sido víctimas de la violencia, del totalitarismo, de la censura. Ella ha estado en algunos lugares hablando de cómo allí fueron ellos pues coartadas sus libertades, y en el caso personal ella ha relatado en algún que otro evento que, bueno, pues la amenazaron que se fuera del país o de lo contrario la iban a encarcelar, y ella decidió entonces, bueno, pues salir de Cuba. Y bueno, pues ella considera que la forma de luchar es esa, ir por los lugares, ir a los foros, ir a los eventos, bueno, pues denunciar que en Cuba a los artistas, a los que salieron a la calle a protestar y demás, bueno, pues son perseguidos políticos y están allí, pero generalmente, bueno, pues ella se ha convertido, y esta es una opinión mía, en la cara bonita, la cara fresca, la cara juvenil de la oposición que algunos en Venezuela, Colombia, algunos en las redes sociales llaman opoficción cubana. Yo no les voy a leer, les decía a todos y cada uno, porque esta cuenta que les estoy mostrando está haciendo una exposición de quién es esta señorita y está, bueno, pues increpando al periodista de América TV en una circunstancia tal vez el periodista de América TV pudiera hacer una respuesta y demás, pero no lo voy a enfocar por esa vía porque no soy la persona que entrevistó a Carolina, no soy la persona que la invitó al set de ese canal, ni tampoco tengo nada que ver con ese canal, pues creo que alguna respuesta estaría, bueno, pues serían ellos los indicados. Yo me mantengo en la parte que implica a la señorita, que aquí están preguntándole que si ella es la misma, ella la que fue invitado a ese lugar, que si será la misma del discurso de la aceptación, la tolerancia y la pluralidad, que si ella es la misma que se siente orgullosa de la preponderancia de las ideas de izquierda y eso la gratifica, y que la que le da muchísima dicha ver culturas anarquistas. Carolina asegura que hay un anarquismo muy fuerte entre los jóvenes sindicalistas cubanos, y ella lo señala, esta cuenta, como sindicalistas socialistas, incluso comunistas, que condenan la represión, la falta de libertad, la falta de expresión, que quieren refundar el PCC, y eso le trae muchísima dicha y la gratifica. En eso cree. Entonces esta cuenta está preguntando si esa que está ahí hablando en ese canal es la misma que está defendiendo todas estas ideas. Y esta cuenta está diciendo que para esa señorita la manera en la que habría que pensar Cuba pasa por la palabra reconciliación, y ella ve detrás de los represores a un ser humano que también tiene ideas válidas y presiones. Dice, el perdón a los represores y asesinos del pueblo cubano es la bandera de esta señorita. Y entonces esta cuenta dice, Carolina, dile eso a las madres de los presos políticos a los que la dictadura les fabricó delitos comunes por pedir la libertad, a los niños cubanos presos, a los asesinados por la dictadura, a los ahogados en el mar y los muertos en las travesías, al pueblo hambriento y desarmado, a los que están en la cola del pollo. Esa es la pluralidad, no la que intentas fabricar. Y bueno, en esta cuenta que está en X, que ustedes la pueden ir a mirar allí, la pueden ir a seguir, que está, bueno, es una cuenta que está certificada, aunque no se identifica exactamente la persona como tal, pero sí es una cuenta que
está ofreciendo esa información y lógicamente está agregando a su perfil capturas de pantalla de, en el mundo que se mueve esta joven y precisamente los que junto a ella, están haciendo, según esta muchacha, enfocándose en el tema de la oposición actual. Y entonces ahí, están poniendo a los momentos en que esta señorita está hablando y está expresándose. Y también, en algún momento ponen este video que yo les voy a compartir ahora, que está en la red social X, que ustedes pueden venir aquí si lo quieren oír de manera directa, y esta cuenta está diciendo... las personas, los ciudadanos de San Antonio de los Baños, iniciaron grabándose en un Facebook Live. Ellos iban a la municipalidad, a la sede del Partido Comunista en la municipalidad de San Antonio de los Baños, y decidieron hacerlo en caravana y sumando a la gente del pueblo a que se uniera, y mientras tanto se iban grabando. Esa protesta, que quizás incluso no comenzó ahí, sino comenzó mucho antes, en una genealogía o en una serie de protestas que vinieron desde 2018 y que todas usaban las redes sociales como forma de comunicar el desafío que le planteaban al poder autoritario. La protesta del 27 de enero fue una de ellas, la del 27 de noviembre fue otra, la del 30 de abril, la del 4 de abril en San Isidro, otras que le sucedieron antes, que le mostraron a la gente como una especie de pauta o de forma pautada de cómo generar una protesta y generar el efecto llamada para que otros se sumaran y engrosaran la protesta. Y por eso digo que quizás empezó de antes, porque ya había habido ensayos previos en otras formas de protesta, y la ciudadanía y sobre todo los internautas estaban como que procesando toda esa información y quizás esperando el momento de hacerlo de forma masiva, y eso pasó el 11 de julio. Bueno, en definitiva, si ustedes lo quieren oír en el sitio original, ya saben que pueden ir aquí a esta cuenta, van a ver que esto se publicó en agosto de 2023 y que precisamente en estos días, a partir de este mes de diciembre, pues se está republicando, reposteando en el perfil X, pero todo lo que yo les estoy mostrando a ustedes viene a partir de reforzar ideas y de recordar que hace tiempo hay cubanos que están alertando, que están mostrando, que están exponiendo a estos otros cubanos que ya llevan años, y por eso les digo que llevan más de un año en distintos foros mundiales exponiendo el tema cubano y precisamente hablando de una Cuba que pareciera, para el que nunca ha estado siguiendo con detalle los acontecimientos en la isla, pareciera que empezó hace muy poco toda esta historia, todo este caudal de ese heroísmo del que quieren mostrar en las redes sociales y en los eventos cuando salen a distintos lugares. Hace poco menos de un año, esta señorita, la señorita Carolina, estuvo también, hablando en un foro en el que fueron otras mujeres y otros hombres, otros jóvenes, mayoritariamente jóvenes. Pareciera de pronto que en el mundo donde vivimos ya no hay tortura, represión y muerte contra los que tienen más de 35 o 40 años. Esa gente ya no, esos seres humanos ya no ocupan espacio en este mundo que vivimos en estos tiempos. Vuelvo a la idea, ella fue a un evento en el que hizo referencia a cómo ella fue durante y a partir de las protestas del 27N, fue pues amenazada, estuvo detenida, retenida unas horas por las autoridades
y bueno, fue amenazada y decidió irse del país. Ella estaba afuera, fue a Cuba porque quiso estar vinculada con su país y cuando estuvo allí quiso mostrarse solidaria con los que estaban protestando. Al final ella va a ese evento a contar esa historia y a decir que en Cuba por pensar diferente, bueno, pues suceden todas esas historias. Yo, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Mira, Carolina, desde que yo tengo uso de razón en Cuba, los que se manifiestan contra el régimen, por la vía que sea y en el lugar que sea, reciben las amenazas de los represores en las que una de las variantes en estos últimos 20 años es que te vayas del país. Otra es que dejes la oposición, que te van a encarcelar. Y otra puede ser, de acuerdo con tu circunstancia privada y personal, que te podemos quitar el niño, que tu esposo te va a dejar, que tus padres te van a votar. Una de esas tantas formas que han usado, Carolina. Así que esa amenaza que te hicieron a ti se la hacen a todo el mundo. A todo el mundo. Pero bueno, volviendo al tema de que el escenario donde ella fue a presentar eso estuvo precedido y antecedido por otros testimonios de seres humanos de otras partes de este plano conocido que fueron a relatar situaciones horrendas que han vivido en sus países. Por eso es que a veces nosotros los cubanos nos quejamos de que, bueno, pues no nos hacen caso, no nos tienen en cuenta. Pero es que, imagínense, ir allí a dar ese testimonio tan light, por decirlo de alguna manera, en medio de situaciones tan horrendas. Claro, yo sé que aquí se cuestiona de que la ONU es una pasarela donde todos los años van esto, lo otro, nunca pasa nada. Pero si no pasa nada a favor de testimonios tan horrendos, ¿qué va a pasar? A favor de esta muchacha que llega allí y dice, no, allá en Cuba, que te reprimen por pensar que esto o lo otro. Eso viene pasando en Cuba desde desde el primer minuto que la dictadura llegó y tomó el poder, Carolina. Eso ha pasado siempre. Y eso lleva y seguirá pasando mientras opositores como tú salgan a hablar de cambio, a hablar de tolerancia del socialismo, a decir que, bueno, hay que mirarlos a todos como seres humanos y a mantenerte en esta historia blanda y herbívora. Bueno, continuemos. En esta cuenta, bueno, pues también se está recordando que ella va a distintos lugares financiada, pagada por los socialistas de este sitio y bueno, pues cuando uno se detiene a ver quién es este sitio, que dice @CADAL, ellos dicen que bueno, pues trabajan desde el 2003 promoviendo los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional. Ustedes saben sobradamente que todos estos organismos que promueven derechos humanos, solidaridad democrática internacional, no todos, pero ustedes saben que el porciento es tan elevado que a veces la gente cuando va a hablar dice todos. Entonces, pues estos organismos funcionan y operan bajo la sombrilla USAID-NET. Y bueno, pues esta cuenta está apuntando a que esta heroína, le llama heroína porque en aquel canal del que yo les hablé al principio, la presentan como la heroína de aquellas protestas que hubo en el 27N, y es lo que yo digo, que ir a los que te presenten como heroína después de haber estado unos minutos, unas horas, después de haber estado un rato siendo sometida a un grupo de amenazas por oficiales del aparato, es, bueno, pues algo que a veces da deseos de salir corriendo. Y también
bueno, pues esta heroína que ha ido a otros lugares a hablar de testimonio, dar el testimonio personal y a recordar que en la isla hay cientos de jóvenes y que, bueno, pues dando la impresión a los que la escuchan que la rebeldía empezó en Cuba ese 11 de julio y, bueno, pues también en el noviembre 27 que ellos señalan como fecha. Bueno, esta cuenta pues sigue dando información y entonces hablando de Cadal, que es quien bueno, pues dice esta cuenta que es eh, la que la invitó a hablar sobre el mensaje que ella está llevando de izquierda y ese mensaje donde ella va diciendo que las protestas fueron lideradas por artistas, intelectuales, feministas, negros y, bueno, todas esas palabras que forman parte de lo que ya ustedes saben que es esta agenda que estamos viviendo. Y entonces también incluye jóvenes de izquierda, anarquistas, socialdemócratas, comunistas. Entonces pone en esta cuenta ponen este audio que es la muestra de lo que esta señorita fue a decir en un escenario mundial, público, también hace un tiempo atrás, promocionada y lógicamente invitada por esta organización, y ahí ella dijo: The big massive protests of July the 11th and July the 12th in Cuba. It is a movement, it is a new cycle of protests, it is a resistance led by artists and intellectuals. It is something similar that maybe you remember what happened in Czechoslovakia before. It is led by also women, it is a feminist resistance, and also Black people. So it shows all the variety of Cuban society. It is also most of the people that protest on July were young people, and their political ideas come from the arcs of the left. This is a message I want to convey to Europe. Resistance and opposition in Cuba, especially the one that has led to this protest, it is not just the traditional opposition, that conservative opposition in Florida exile. These young people are a whole range of sensibilities from the left, from anarchists to social democrats, even communists that actually are in opposition to the authoritarian regime that we have had 63 years now. Bueno, amigos, no los vamos a leer todos, en realidad yo los invito, yo sé que muchos de los que me siguen a veces están en circunstancias donde les es difícil navegar por internet y que otros ni cuenta en X tienen. Me refiero a los que dentro de Cuba pues apelan un poco más a lo que brinda Facebook, pero de cualquier manera le pido a ustedes, a los que me siguen, a los que vienen a este canal y a los que visitan la página La Frontera Transparente, les pido que compartan todo esto para que, bueno, cada uno de ustedes pueda llegar a un concepto, a un criterio y, bueno, pues les ayude a comportarse de acuerdo con el consejo que nos daba el padre Varela, el padre Félix Varela, cuando él le decía a los cubanos, primero pensar. Y entonces, bueno, pues nos vamos aquí, vamos a escuchar por último esto para que bueno, pues esta cuenta está diciendo y está recordando, en el enero de 2023 está ofreciendo elementos muy puntuales de
la acción que viene desarrollando esta señorita por distintos eventos y distintos lugares, que tal vez les ayude a ustedes a entender de lo que yo acabo de hablar con ustedes. La realidad es que el movimiento de resistencia cubano, lo voy a llamar en términos así más amplios, pero si se quiere también la oposición, a mucho orgullo de ser opositora de un régimen totalitario y autócrata, tiene una vitalidad y una diversidad impresionante. Dentro de Cuba, para que se tenga una idea, porque creo que se desconoce, sobre todo aquí para la izquierda latinoamericana, hay movimientos de anarquistas, de trotskistas, de comunistas. Yo los conozco, son mis amigos. Ahí está Abra, el que quiera puede ir a buscar, que están contra la dictadura, que quieren una apertura hacia la democracia, que son perseguidos. El joven Leonardo Romero Negrín, estudiante de física, ex estudiante porque fue expulsado de la universidad, salió a protestar el 30 de abril con un cartel que decía, un cartel histórico ya, que decía socialismo sí, represión. Amigos, con esto, bueno, pues cerramos este segmento de hoy, este video de hoy. Recuerden siempre compartirlo con los amigos y bueno, pues decirles además que muchas de estas publicaciones y muchos de estos posts, de los que van a tener más, ha sido gracias a, bueno, pues el Team Búho, que en las redes sociales se han encargado de recordarle a los cubanos que, bueno, pues esta es la disidencia que hoy por hoy quieren vender en el mundo y que, bueno, pues es algo que nos invita a pensar bien si es así como queremos el futuro de Cuba.